Muy buenas amigos, bienvenidos a un vídeo más de trading. Esta estrategia que os vengo a presentar hoy os va a encantar, estoy segurísimo. Llevamos a nuestras espaldas creo que más de 60 estrategias de trading en el canal, entre ellas muchas de trading diario, scalping, swing trading, de todo un poco. Pero esta estrategia en concreto, en cuanto coloquéis los indicadores y la probéis, vais a ver los buenísimos resultados que podéis obtener. Estamos aquí en la plataforma de Binx, es nuestro exchange por excelencia, pero vamos a necesitar de TradingView para colocar los indicadores, así que por el momento Binx vamos a cerrarlo, nos vamos a quedar solo con TradingView y como siempre nos vamos a la pestaña de indicadores. Antes de nada decirles que esta estrategia la vamos a usar solamente en temporalidades de 1 minuto, 5 minutos y 30 minutos. Yo ahora mismo estoy en 30 minutos. También podéis usarla, como os digo, en 5 minutos y en 1 minuto. Así que tenemos de todo un poco. Para aquellas personas que hacen scalping, podéis trabajarla en 1 minuto y en 5 minutos. Y para las personas como yo, por ejemplo, que me gusta el trading intradía o trading diario, tenemos la opción de usarla en 30 minutos que va fenomenal. Lo vais a ver. Vamos a indicadores. El primer indicador es el Swing ATR Trend Indicator, con que pongáis Swing, os va a salir, si no escribirlo todo completo, Swing ARP ATR Trend Indicator. Le vamos a dar un clic, vamos a configurar este indicador y después nos vamos a otro indicador más. Vais a ver cómo va a cambiar todo esto y le vamos a encontrar mucho sentido. Vais a verlo ahora. Vamos a configuración. Lo primero en estilo, vamos a ir desmarcando todo esto, seguimos hasta aquí, hasta el último SS3. Esto otro lo dejamos. Vale, ahora nos vamos a entrada de datos y aquí vamos a modificar el ATR factor de 5, le vamos a poner el valor de 6. Veis que ha hecho una pequeña modificación. Le damos a aceptar y esto lo vamos a dejar así. ¿Qué sentido tiene esto que acabo de poner aquí? Bueno, pues aquí vamos a tener muy marcada la tendencia tanto alcista como bajista sin la necesidad de tener una media móvil, además de una manera muy precisa. Como estáis viendo, tendencia alcista, tendencia bajista. Lo que tenéis que cercioraros es de no caer en un rango. En los rangos, esta estrategia no vamos a operarla en rangos y si estamos en un rango no vamos a hacer operaciones. Aquí me marca igual por debajo, pero es un rango. Esto también es otro rango. Esas zonas tenéis que intentar controlarlas, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Vamos al siguiente indicador, que es el Signal Table. Podéis escribirlo así, es del creador Only Fibonacci. El indicador se llama Signal Table Autofib SMA EMA RSI. Veis que tiene que poner esto tal cual y el creador. Le damos un clic. Vale, y aquí también vamos a hacer alguna modificación porque esta tabla no la vamos a necesitar tampoco. Vamos a la configuración del indicador, nos vamos a estilo y aquí la tabla la desmarcamos. Vale, ahora las EMAs podemos hacer una cosa, podemos dejarlas así o podemos cambiarles el color. A mí me gusta la EMA, sobre todo la EMA corta, ponerle un color blanco y ya que estamos, bueno, esta para que se vea mejor, ya que está en rojo, pues la vamos a poner con un color amarillo. Vale, le damos a aceptar. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer
por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Y bueno, creo que mucha gente ya sabe por dónde van los tiros. Aquí lo que buscamos es un cruce de emas, en este caso. Las entradas se harían cuando la ema blanca cruza por encima de la ema amarilla. Pero ahora tenemos una herramienta más, que es que tenemos las microtendencias marcadas. Entonces, claro, fijaros aquí, si aparte de tener un cruce de la ema corta por encima de la ema larga hacia arriba, que eso nos indicaría un long, aparte de eso, tenemos este otro indicador, que es el Black Flag, que hemos colocado el primero, y también nos indica en color verde que estamos en tendencia alcista. Es una doble confirmación, así que mirar qué entrada más guapa la última que hemos tenido en gráfico de media hora. Si le colocamos el indicador de posición larga, vamos a examinar. Bueno, veis que hasta este punto, que es una zona clara de resistencia, sería un 4,31%. Si lo multiplicamos por un 10x de apalancamiento, estaríamos hablando de más de un 40% solamente en una operación. Vamos a ir hacia atrás haciendo un pequeño backtesting para que veáis la eficacia de esta estrategia. Bueno, aquí como veis estamos en una zona de rango, se ve claramente, entonces aquí no haríamos operaciones. Bueno, aquí en esta zona, como está todo con esta zona roja, quiere decir que solamente vamos a hacer operaciones en short, todo lo contrario de lo que hemos hecho aquí. Aquí hemos hecho long porque nos marcan color verde. Aquí vamos a hacer en short porque nos lo marcan color rojo. Y mirar que la primera operación ya la tenemos aquí, justamente donde empieza la franja roja, hay un cruce y aquí si tiramos la herramienta de posición corta hasta el soporte inferior, estamos hablando de un 10%. Amigos, un 10% con un 10x de apalancamiento, estaríamos hablando de un 100% en una operación. Si entramos con $100 en una operación, la recompensa serían otros 100. Y esto no queda aquí, porque aquí también tendríamos otra entrada. Aquí vamos a intentar entrar en todas las entradas que se den mientras estemos en esta franja. Toda esta franja vemos que está de color rojo. Aquí todas las operaciones vamos a hacer en short. Vemos aquí que la EMA sube, no llega a cruzar, sube, pero desde aquí vemos que aquí sí pasa por encima de la línea amarilla y aquí hay otra entrada. Esa entrada nos llevaría desde aquí a la zona de soporte más baja, que sería casi otro 4%, 3,82. Siempre, como os digo, buscando zonas de soporte y de resistencia para cerrar las operaciones, ¿de acuerdo? Vamos a seguir analizando un poco más hacia atrás. Todas, lógicamente, no se van a acertar, pero tiene un radio de ganancia enorme, enorme. Bueno, vemos aquí otra. Mirad cómo cruza por debajo. Aquí vemos que tenemos que operar en long, lógicamente, porque tenemos esto en verde. Tenemos una tendencia alcista. Entonces los cruces hacia abajo no cuentan. Cuentan los cruces que haga la EMA blanca hacia arriba. Aquí tenemos uno muy claro. Buscamos la posición larga. Si hacemos la entrada, podemos ver que si alargamos la operación hasta este punto sería un 7,17%. Con el apalancamiento la cosa se multiplica por 10, ¿vale? Lógicamente, a ver, yo no aconsejo usar más de un 10x de apalancamiento, más que nada para poder trabajar más tranquilos, al igual que también me gusta para esta estrategia tomar una gráfica lo más grande posible, que en este caso sería de media hora, 9-30 minutos. ¿Por qué? Porque las operaciones de scalping son bastante más arriesgadas, pero bueno, esta estrategia para aquellas personas que sean scalpers, como os digo, en 1 minuto y en 5 minutos la podéis usar perfectamente. Vamos a seguir analizando un poco más. Bueno, veis que aquí este cruce también se ha metido por debajo y ha vuelto por encima. Sería también una entrada si la hubiéramos tomado, posición larga. Pues imaginaros, si la cerramos en la primera zona fuerte, sería ya casi un 7%. Si la alargamos junto con la otra, pues ya sería una barbaridad. Mirar, este es un cruce, por ejemplo, lo que os comentaba, que va en contra de la tendencia. Entonces aquí, aunque veis que podíamos haber salido con profit, no entraríamos. ¿Por qué? Porque aquí me está marcando la tendencia aún en color rojo, una tendencia bajista. Y este cruce sería para hacer un long, así que estas entradas hay que intentar evitarlas, ¿vale? Estas zonas son de rango, también hay que intentar evitarlas. Zonas de rango nada, zonas de rango nada, son fáciles de identificar. Si no sabéis cómo identificar las zonas de rango, simplemente tenéis que trazar una EMA, por ejemplo en 30 minutos podéis poner una EMA de 100,
y si la EMA está vertical en estas zonas, pues es que estamos en rango, ¿de acuerdo? Aunque visualmente se puede apreciar bien cuando estamos en rango y cuando no. Bueno, aquí en media hora vemos que aquí todo esto ha sido rango. Si estuviéramos en 5 minutos o en 1 minuto se vería más volatilidad, pero estamos en 30 minutos, ¿vale? Fijaros aquí que entrada más guapa, también cruce hacia abajo, justamente cuando empieza la tendencia. Esto es lo que me gusta de esta estrategia, que muchos de los cruces interesantes son justo cuando empieza a ponerse de color rojo, y si abrimos aquí una posición corta y alargamos la operación lo más posible, siempre intentando buscar, como os digo, zonas que se hayan presentado primero como soportes o al contrario como resistencias, ¿vale? Para poder alargar el take profit siempre lo más posible. Estamos hablando de operaciones que, mirar, esta por ejemplo 5,45, la que menos, y luego otras incluso ya habéis visto que hasta un 10%, y eso sin apalancamiento, ¿vale? Vemos aquí otra zona de rango muy clara, rango, bueno, aquí otra bajada. Mirad, estos cruces son los que os digo yo también, que se pueden aprovechar muy bien. Mirad, aquí uno y aquí otro. Vamos a empezar por este y después examinamos este. Aquí tenemos el primero, tenemos la tendencia bajista, tenemos aquí el cruce. Tomamos la herramienta de posición corta y veis cómo simplemente hasta aquí podríamos alcanzar un 3,13% sin apalancamiento. Con apalancamiento ya sería más de un 30%. Pero eso no queda ahí, porque después aquí la EMA se vuelve a meter y vuelve a cruzar. Y al volver a cruzar, nosotros volvemos a hacer otra posición corta aquí. Y esta operación corta ya nos llevaría a tener un profit, como estáis viendo, de un 11,15%. Que eso con un 10x de apalancamiento, estamos hablando de bastante más del doble de ganancia, ¿vale? Bueno, yo creo que no me hace falta hacer más backtesting hacia atrás. Podéis probarla vosotros mismos en cuenta demo para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Recordad que si la tendencia es bajista, como nos indica el Black Fact FTS, no vamos a hacer operaciones en long, como aquí, que nos indica un cruce alcista. No, solamente vamos a hacer cruces bajistas. Bueno, este es un tramo que no es un buen ejemplo para lo que os estoy diciendo, porque aquí sería inoperable porque estamos en una zona de rango, pero bueno, quitando las zonas de rango, siempre y cuando estemos en tendencia, habéis visto que la estrategia funciona a las mil maravillas. Y bueno amigos, aquí me despido de vosotros, uniros al grupo de Telegram, ¿vale? Comentarme lo que queráis, si os ha gustado la estrategia, si no os ha gustado. Por otro lado, aparte de uniros al grupo de Telegram, que es nuestra comunidad donde todos aportamos, donde todos aprendemos unos de otros y nos ayudamos, aparte de eso, si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones, dale like al vídeo, comenta, ya que eso me ayudará a saber si el contenido es de interés para ti. Ahora sí, me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!